Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Este es el directo de Sumando Voces. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Estamos en este medio digital que es de UNITAS y que está enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Quiero decirles que estamos haciendo, como es habitual, una transmisión en circuito cerrado a través del Zoom, pero además estamos con una transmisión abierta a través de nuestras redes sociales. Concretamente, estamos en Sumando Voces Bolivia, en el Facebook de Sumando Voces Bolivia y en el Facebook de UNITAS. Quiero recordarles que este es el cuarto y último foro para la presentación de la encuesta que UNITAS ha encargado a Ipsos Sies Mori sobre la realidad del país. En los anteriores foros nos hemos abocado a temáticas específicas. En el primer foro hemos hablado sobre justicia. En el segundo nos hemos abocado a hablar sobre la situación económica del país. En el tercero nos hemos enfocado en democracia y en este vamos a hablar sobre la crisis política del año 2019, todas estas retóricas que se tejen sobre golpe, fraude y además sobre el poder en Bolivia. Pero les invito a ver la ficha técnica de la encuesta antes de que empecemos a conocer los resultados. Primero veamos la ficha técnica. Encuesta. Percepción y sensación de la población sobre el contexto político. Objetivo. Implementación de un estudio de percepción de la población boliviana sobre las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, grupos de activistas, etc., y el ambiente sociopolítico en el que se desempeñan, su rol como actoras independientes en el desarrollo de los derechos humanos y la democracia, además de la percepción de la cooperación y el Estado en el marco de la recomendación del Comité de Asistencia para el Desarrollo, CAD. Objetivos específicos. Percepción y sensación de la población sobre el contexto político. Participación política ciudadana. Metodología. Se trata de un estudio de tipo cuantitativo concluyente. La técnica que se utilizó fueron encuestas cara a cara en hogares. Población encuestada. Población en general mayores de 18 años de edad de diferentes niveles socioeconómicos. Muestra: 2.000 encuestas, con un margen de error de aproximadamente 2,19%. La encuesta se desarrolló en el área urbana de ciudades capitales. 305 encuestas en La Paz, 345 en El Alto, 285 en Cochabamba, 605 en Santa Cruz, 115 en Oruro, 75 en Potosí, 105 en Sucre, 80 en Tarija, 45 en Trinidad y 40 encuestas en Cobija. Esta encuesta fue realizada por la empresa Ipsos Sies Mori, por encargo de UNITAS y con el apoyo del ICNL. Como muchos de ustedes deben saber, no es la primera vez que UNITAS encarga encuestas, lo viene haciendo desde hace varios años para captar la percepción ciudadana respecto al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil, pero también para percibir lo que está sintiendo la gente respecto a la realidad del país. Para analizar la encuesta de hoy tenemos dos invitados de lujo. Estamos con Sonia Montaño, socióloga, feminista, líder de opinión. También estamos con Javier Gómez, economista, exdirector del CEDLA e investigador de la misma institución. Le doy la bienvenida en primera instancia a Sonia. Sonia, gracias por estar aquí. Bienvenida a Sumando Voces. Sonia, tenemos el micrófono apagado, por favor. Ahora sí. Ya, todavía soy medio semi-analfabeta digital, me disculpo. Gracias por la invitación, Mary, es un gusto estar en compañía de ustedes. Muchísimas gracias, Javier. Bienvenido a este programa para que analicemos la encuesta. Gracias, Mary, gracias por la invitación. Contento de compartir este espacio con Sonia. Un abrazo. Con ustedes, que son nuestros analistas, pero también con toda la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión. Vamos a ver los resultados de esta encuesta a través de un video. Adelante, por favor.
Tenemos un video preparado para ver los resultados de esta encuesta. Queremos verlo para saber cuál es la percepción de la gente respecto a los sucesos del año 2019. Fraude, golpe, hechos de Sacabas en Cata, pero además sobre el poder en Bolivia. Vamos con ese video, por favor. Como pueden ver, amigas y amigos, hay una gran cantidad de datos para analizar, pero para hacerlo queremos ir parte por parte. Por eso quiero invitarles a ver la primera lámina de la encuesta que se refiere justamente a los sucesos del año 2019, cuando una gran parte de la población se ha levantado en contra del gobierno de entonces, que era el gobierno de Evo Morales. Veamos, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Los sucesos y las muertes producidas en Sencata, Sacaba y otros lugares durante octubre y noviembre de 2019 no están claros hasta la fecha. El 72% considera que esa afirmación es verdadera, mientras que el 22% considera que es falsa. Vamos con otra afirmación. Durante la crisis de octubre y noviembre de 2019 se produjo un golpe de Estado. El 51% afirma que eso es falso y el 44% dice que es verdadero. Vamos con otra afirmación. En las elecciones nacionales de 2019 se produjo fraude electoral que llevó a la crisis de octubre y noviembre. Fíjense, es una contundente respuesta del 70% de los consultados que dice que esa afirmación es verdadera, es decir, la mayoría considera que sí hubo un fraude electoral el 2019, mientras que el 24% considera que esa afirmación es falsa. Vamos a darle la palabra en primera instancia a Sonia Montaño para que nos analice qué significan estos datos. El gobierno ha iniciado una fuerte campaña y con una retórica que dice que hay golpe de Estado, que ha habido golpe de Estado el año 2019. Sonia, ¿estos datos
desmienten esa retórica, básicamente, porque hablan del 51% que dice que es falsa esa afirmación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar es importante hacer un comentario general para que sitúe exactamente lo que una encuesta de esta naturaleza nos puede aportar y cuál es el alcance de las preguntas y las respuestas, ¿no? Entonces, claro, efectivamente estamos ante preguntas de naturaleza general, aunque la muestra es mucho más rica, como la vamos a ver al final, porque en la muestra se puede ver no solamente las respuestas generales, donde se suma justamente a todos los componentes de la muestra, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, en fin. Es uno de los problemas que tenemos en general con este tipo de encuestas, que luego nos dan unos cuadros agregados que no nos permiten hilar fino, pero que efectivamente pueden abrir una oportunidad importante para futuras investigaciones y sobre todo para debates como este, ¿no? Entonces, yo creo que el relato de Sacaba y Sencata, que fue como uno de los caballitos de batalla, especialmente de los aliados internacionales, porque yo creo que aquí hay que reconocer que siempre ha habido una diferencia entre la percepción dentro del país con la narrativa que se ha vendido afuera para que muchos alfiles del gobierno del MAS y sus aliados en el Grupo de Puebla, en los partidos políticos afuera, refuercen esta idea del golpe de Estado y de la violación a los derechos humanos. Entonces, el que 70% de las personas considere que el tema de Salcata está sin resolver, creo que es importante porque no solo da cuenta de que todavía es necesaria una investigación sobre lo que ocurrió efectivamente en esos días, sino porque retrata también, creo yo, el estado de la justicia. O sea, la gente en Bolivia no cree en la justicia, tiene una idea de que esto es así, quizás hay una especie de normalización, no se sabe y quizás si volvemos a preguntar, nunca se va a saber, ¿no? Si hiciéramos una pregunta, ¿y usted cree que hay esperanza de que se sepa? Me imagino. Entonces la gente va a decir, no creo, ¿no? O sea, el tema de la desconfianza en la justicia que ya se ha hablado en el foro anterior, creo que es un tema muy importante porque también tiene otras derivadas, diría yo, que qué es lo que está pasando con las víctimas de Sacaba y Sencata, ¿no? Este es un tema que la encuesta nos ayuda a pensar. La gente que en algún momento fue movilizada, inclusive si recuerdan en el momento del famoso, del 2019 que llegó un actual candidato argentino, Grabois, a Santa Cruz con una prepotencia que afirmó que caían cadáveres del cielo, eso el señor no ha desmentido, sin embargo es candidato a presidente, fue candidato en las primarias en Argentina. Es decir, el peso que tiene la propaganda afuera y dentro del país impacta demasiado en la percepción. Yo creo que lo que además este cuadro nos da como tarea es justamente enfrentarnos a ese gran problema que tenemos de noticias falsas, de fake news, de narrativas, que no son narrativas como que corren rumores, sino que son narrativas orquestadas para dar una versión de los hechos que tiene muchos recursos financieros, mediáticos, políticos, y donde, digamos, lo que puede hacer la sociedad boliviana, en este caso, por ejemplo, UNITAS y todos los que estamos trabajando en la defensa de la democracia y los derechos humanos, cómo enfrentar esta historia persistentemente mentirosa de unos hechos que, aunque ya en una encuesta como esa empezamos a ver que, bueno, así la gente ya está dando el beneficio de la duda, esto no está claro, pero no sabemos hasta dónde esa idea de que esto no está claro a la hora de, por ejemplo, la movilización de las víctimas o supuestas víctimas, cuando en realidad todavía hay mucha gente que yo conozco que ha vivido el conflicto cerca de Sencata, vecinos de Sencata, que estaban contando el
horror que significó ese momento en la masacre de Sencata, donde se corría el riesgo real de perder la vida de toda la comunidad. Entonces, la contranarrativa, la historia de la verdad todavía está oscura, y por eso es interesante que, a pesar de que no hemos sido capaces como sociedad de mostrar lo que efectivamente pasó en Sacaba y Sencata y en los otros lugares donde hubo violaciones que ya no aparecen, como el de las muchachas que llegaban de Oruro y las desnudaron y las apalearon, o como el trabajo de esta señora que ahora es concejal en el Alto, que estaban haciendo bombas en las oficinas del Estado. Bueno, esas cosas ya no se sabe. Y entonces yo tiendo a creer que si realmente pudiéramos como país, como sociedad, hacer un esfuerzo por narrar lo que efectivamente sucedió, podríamos modificar radicalmente las cifras que por ahora ya nos dan la ilusión, por lo menos, de que la gente por lo menos no le cree a la campaña del gobierno. Quiero agregar un dato antes de darle la palabra a Javier Gómez, y es que acaba de salir el informe de la mesa de seguimiento al GIEI. Recordarán que el GIEI vino a hacer una investigación de estos sucesos, y la mesa de seguimiento en su primer informe acaba de decir que su observación principal es que no hay avances en la investigación. En todos los casos, no estamos hablando de un caso concreto, sino que las investigaciones básicamente no han avanzado para conocer cuál es la verdad de los hechos. Javier, ¿qué nos puedes decir sobre estas retóricas, sobre los resultados que nos presenta la encuesta? ¿Cuál es tu percepción sobre qué es lo que ha logrado el gobierno con estas afirmaciones finalmente? Además de coincidir con Sonia sobre la necesidad de una reflexión mayor que tiene que ver con la pugna de las narrativas, ¿no? Hemos abandonado como grupos políticos la transformación de la realidad. El objeto de los grupos políticos es construir realidades, y son construir realidades ficticias, ¿ya? Realidades que tienen que ver con la ausencia de la inflación en un momento dado de la economía, con el crecimiento desmesurado del producto, ¿ya? Distorsionando información estadística, hasta la construcción de posibilidades, además acompañadas por la tecnología, de construir posibilidades de evidencia en imagen, ya en video. No debemos olvidar que en el contexto del 19 hubo una confrontación de ciudadanos de la calle con periodistas argentinos que estaban realmente construyendo imágenes de enfrentamientos, de represión, con toda una instalación de escena, de una escena ficticia. Entonces, es verdad que aún conociendo la tragedia de las personas que siempre son la gente más pobre del país y de nuestros países, aún sabiendo la tragedia de Sacaba, de Sencata, de Guayani, de Montero, ya de muchos de los lugares donde hubo enfrentamientos sociales, la pugna sigue siendo la ratificación en realidad de creencias, ¿ya? Es intentar incorporar elementos de una realidad que puede no haber sucedido en las personas, y esas personas ratifican o no elementos más que saber o no saber la verdad, más cercanos a quienes tienen cercanía política con ellos. Entonces es importante plantear un primer elemento de esta encuesta que te dice que el 70% considera que tuvo fraude, ¿ya? Y eso es bueno porque lo comparas con el tema del golpe, ¿ya? Y puede ser, oye, no dan las cifras, ¿no? Hay un 50 y tantos por ciento, 51% que dice que hubo fraude, 44% dijo que no, ¿ya? Pero si contrastas con el tema de si hubo, o sea, digo golpe y si hubo fraude, dicen 70 o 60 y tantos por ciento que hubo fraude, entonces las dos verdades existieron. Para la gente que aún coincide, por ejemplo, está más cercana o está más afiliada al partido de gobierno. ¿Qué quiere decir? Es que sí, en la generalidad de la gente, más allá de la existencia del 10 de noviembre, ¿ya? Hay casi una coincidencia del 70% de la población boliviana de que hubo fraude, ¿ya? Y ese elemento nos tiene que llevar a cuestionar y además movilizar la necesidad de que el 25 tengamos elecciones que ojalá sean elecciones
mucho más transparentes y mucho más seguras para el voto ciudadano. Ese es un elemento que me parece importante comparar en estas tres primeras cifras que mostramos. La otra está vinculada a la ausencia todavía de conocimiento sobre lo que sucedió en todo el trayecto de octubre-noviembre. No solamente se encata y se acaba, sino que creo que hay que ampliar nuestra mirada a un conflicto social casi generalizado en el país y que ha sufrido, lógicamente, muchas víctimas, y hay que identificar claramente cómo han actuado los organismos de represión en el periodo antes del 10 de noviembre, antes de la crisis abierta de la salida del señor Evo Morales, y después del 10 de noviembre. Entonces, el grupo de investigación internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento deberían encontrar, evidenciar los acontecimientos para, ojalá, dar un proceso justo y ojalá que toda la población conozca lo que ha sucedido en ese momento. Entonces, sí, las primeras cifras me muestran que tenemos una urgencia, tener elecciones en 2025 mucho más transparentes. Me parece muy interesante esa apreciación porque Bolivia ya está prácticamente electoralizada, ya se han anunciado algunas candidaturas, hay pugnas internas dentro del principal partido del oficialismo, en fin. Pero respecto a estas dos temáticas que polarizan y dividen al país, el tema del fraude y el golpe, hay que agregar un dato. En el caso del fraude ha sido la propia Organización de Estados Americanos quien ha certificado que ha habido manejo doloso de las actas en Bolivia durante los hechos de 2019, con un grupo de expertos de diversas nacionalidades. Y ese informe luego ha sido avalado por la Unión Europea y otros organismos internacionales. Y en el caso del golpe, se podría decir que es básicamente la retórica gubernamental con los juicios penales que se han instalado en contra de los principales actores de aquellos sucesos. Vamos a ver, Yanine Áñez, que está presa, el gobernador de Santa Cruz, que está preso, el cívico Marco Pumari, que está preso, y muchas otras personas que están siendo acusadas por estos sucesos. Pero avancemos un poco más respecto a los resultados de la encuesta. Quiero mostrarles otra lámina, esta vez para hablar de la situación política del país. Queremos preguntarle a la gente, o le hemos preguntado a la gente más bien, si la situación política del país es buena, mala o regular. Veamos esta lámina, por favor, para ver cuál es la percepción de la gente respecto a esta situación. A ver, situación política del país. ¿Cómo calificaría la situación política actual del país? ¿Diría que es buena, regular o mala? El 49% considera que es una situación mala. El 46% dice que es regular. Y solo el 5% afirma que es una situación política buena. Situación política es un concepto genérico, sin embargo, se pueden pensar en diferentes aristas del concepto: polarización política, corrupción política, violencia política, en fin. Yo dejo este análisis a las personas que están aquí para eso, para analizar la encuesta. Empecemos con Sonia Montaño. ¿Qué te dice este dato sobre la situación política del país? A mí también me deja un poquito perpleja el dato porque no sabemos en la percepción de la gente en qué están pensando y con qué están comparando, ¿no? Estamos bien nomás, señorita, ¿no? Estamos bien nomás. Y acaba de salir de su casa y le ha roto el alma al marido, digamos. Ahí hay como, el bien es también una cosa como de, ¿qué hay detrás del regular, por ejemplo? El regular, ¿respecto de qué? Estábamos, podemos comparar quizás con otras encuestas, porque claro, estamos también viviendo, siguiendo con el tema anterior, un bombardeo de información, y lógicamente si tú ves lo que pasa en países vecinos, la inflación en Argentina, por ejemplo, o si ves lo que pasa en El Salvador, el grado de represión, y ahora todo lo que pasa con las guerras, la de Ucrania y la de Palestina, o sea, estamos bien nomás, estamos regular, ¿no? ¿Con cuál es la imagen con la que la gente en su percepción personal está comparando si estás bien, si estás regular? Y regular es eso de como más o menos, ¿no? Muy boliviano también, creo yo, como una forma de sobrevivir a la adversidad. Porque si le hacías esta pregunta, probablemente algunos
zombies o algunos extraterrestres tal vez estarían muy asustados, ¿no? Es decir, el regular me resulta un poco como resignación, como... y mal también. Hay algo como en el trasfondo de esta pregunta, a mí lo que me ha hecho pensar es que hay algo de resignación, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a estar regular desde hace mucho tiempo, digamos. Nunca llega la sangre al río y creo que contagiamos esta percepción, por ejemplo, a los organismos de derechos humanos o a la comunidad internacional, como se llama, porque mucha gente mira Bolivia como si estuviera yendo camino rumbo a Nicaragua en términos de violación del Estado de Derecho, de corrupción, de ausencia de división de poderes, pero estamos todavía raspando, ¿no? O sea, nuestro presidente va a Naciones Unidas y apoya las guerras, apoya las invasiones, el jefe del MAS hace siempre, todo eso que parece que no es invento de nadie, que es un cuadro de la polarización y la violencia, sin embargo, todavía en Bolivia efectivamente hay más libertad de expresión, yo no creo que de prensa, porque ya los informes nos muestran cómo los tratan a los periodistas, pero hay un poco más de espacio para la libertad de expresión, pero es un tema de grado realmente. Estamos regular, porque cuando estemos mal ya vamos a estar como en Nicaragua, ya vamos a estar como en Venezuela, estamos más o menos regular como en México. ¿De qué estamos hablando? O ¿qué significa la cosa de regular? A mí me ha conflictuado esa película. Y claro, ahí con más claridad, quizás en la próxima gráfica la vamos a ver, esta resignación contrasta con la vehemencia y la brutalidad con la que nos tratamos entre bolivianos. O sea, si tú escuchas la pelea que hay en el MAS en este momento, no estamos regular, estamos pésimo, digamos. Yo, si estoy escuchando la radio y viene la Ipsos y me dice, ¿cómo estamos? Nos estamos matando, ¿no? Pareciera, pero estamos regular nomás, señorita. O sea, ahí yo creo que hay como una dificultad de captar el sentido del mal, regular, bien, con las categorías. Yo sé que la encuesta Ipsos no lo puede hacer, pero para nosotros habría que hacer tal vez más focus group, más trabajos de testimoniales, entrar un poco más a escarbar qué estamos entendiendo, cuándo se va a cruzar la línea roja del mal y del bien. O sea, porque estamos en regular, como todavía puede ser peor. La gente que dice que estamos regular está pensando que podría ser peor, o está pensando que ha mejorado respecto de los que piensan que está todo mal. Entonces, aquí esta lámina a mí me complica, no me da una mirada de lo que está pensando o sintiendo la gente. Tengo este problemita aquí. Te entiendo, Sonia, porque claro, lleva a una relativización de la situación, ¿no? Pero por otro lado, tampoco es 2019 cuando este país ardía. Ahí capaz todos decían, esta situación política es pésima o es mala, ¿no? Javier, ¿a ti qué te dice esta lámina? ¿Tú cómo te sientes? ¿Sientes que la situación política es buena, es mala, es regular? Creo que estamos con el micrófono apagado, Javier. Si podríamos prender el micrófono. Beni, yo creo que el primer elemento es que quizá la respuesta está en la siguiente lámina, en parte. Pero sí coincido con Sonia sobre el acostumbramiento, la sensación que tenemos en Bolivia de ya estar acostumbrados a que estemos en una situación política en conflicto. Hemos tenido 20 años fácilmente, ya 20 años, y no voy a ponerle color político al hecho, sino que tenemos desde el 97, 99 conflictos políticos permanentes. Entonces, lo que
tiene que hacer la población, es decir, ya regular cuando no tiene un bloqueo en su calle, ¿ya? Y mala cuando tiene bloqueo seguramente, ¿no? Y no es parte de ese bloqueo. Entonces, la situación es para mí de decepción de la política y, y creo que Bolivia vive mucho, está muy penetrada la política en la vida cotidiana de la gente, la mala política, o sea, en realidad el conflicto de la sociedad y el Estado, voy a decir, ¿ya? Y no necesariamente la búsqueda del bien común. Entonces, esa relación entre sociedad y Estado tiene un conflicto muy larga, ¿ya? Y es violenta, ¿ya? Es violenta. Y el bloqueo de caminos, el bloqueo de carreteras, las movilizaciones, los enfrentamientos, hacen que la vida cotidiana del boliviano sea muy difícil e incrementa la dificultad de su situación económica. Entonces, creo que los bolivianos y las bolivianas lo que quisieran es que ahorita no haya lo que entendemos como política y puedan, por ejemplo, trabajar, puedan movilizarse tranquilamente, puedan, por ejemplo, vender servicios de turismo, y cuando digo servicio de turismo es desde vender un silpancho hasta vender hotelería, ¿ya? Todas esas situaciones tienen que ver con una exacerbación de la vida política en el país. Y en este momento el conflicto que estamos viviendo es solo televisivo casi, ya es un conflicto de cúpulas del poder que muestran, ¿no?, la falta de empatía que tienen con la situación de la gente. O sea, el conflicto político que vivimos en el país lo vive, nos está mostrando realmente la falta de empatía, la falta de solidaridad que los políticos tienen con la vida, con la situación económica de la gente. Porque ahorita todos, después de la pandemia, tendríamos que estar ocupándonos de la economía y no estar ocupándonos de la política. Y lo dice un economista, ¿verdad? Y además quiero recordarles que en la encuesta, en la parte que tiene que ver con la situación del país, la mayoría de los consultados afirma que el principal problema del país es la crisis económica. El gobierno no quiere admitir que existe crisis económica y prefiere estar en este juego de tronos entre evismo y arcismo. No olvidemos que en las últimas horas ha sido audio contra audio, ¿no? De un lado ha sacado el audio de Evo Morales para decir: este señor ha mandado a acercar las ciudades el año 2019, y del otro lado Evo Morales ha sacado un audio para acusar de corrupción al hijo del presidente. La situación en las cúpulas evidentemente es de temer, pero eso cuánto refleja la situación de la gente, eso es lo que básicamente nos está diciendo Javier Gómez. Pero sigamos avanzando con la encuesta. Quiero mostrarles otra lámina, porque ya los panelistas lo han anunciado, que dice cuáles son los problemas políticos del país. Veamos esta lámina, por favor, para entender qué es lo que está pensando la gente. ¿Cuáles son los principales problemas políticos que tiene Bolivia? El 43% afirma que es la corrupción política. El 34% dice que son las peleas entre políticos. Vamos, pelean y además se acusan de corrupción. Podría ser el mismo problema. Los políticos solo defienden sus intereses, 24%. La división de los partidos, el 23%. No puedo dejar de pensar en otro que no sea el más al leer estos 4 problemas, porque absolutamente tienen que ver con lo que está pasando en este momento en ese partido. Pero dejo que sea Sonia Montaño la primera en analizar la lámina. ¿Qué te dice la gente respecto a los principales problemas del país? Bueno, quiero retomar, subrayar algo que dijo Javier en su intervención reciente, porque efectivamente lo que vemos aquí es que la idea del poder está referida a las cúpulas políticas, ¿no? O sea, yo como feminista siempre he entendido que el poder era algo que tú construías por dentro, desde la sociedad, y para el poder para transformar. Pero claramente la idea del poder para transformar ha cedido lugar a la idea del poder no solamente para dominar, que ya es un problema, digamos, para la democracia, sino un problema para un poder para robar, un poder para disputar privilegios, ¿no? Entonces, creo que efectivamente la idea que se tiene del poder es la idea que irradian las cúpulas políticas, pero que lamentablemente han bajado y han contagiado a los actores sociales que hace 20 años, como bien decía, hace 30 años, eran los portadores del cambio
en las relaciones de poder, ¿no? Hace 40 años todavía, la central, 50 años, la Central Obrera Boliviana era vista como el baluarte de los cambios en beneficio de los pobres, de los trabajadores. Todo eso ha ido cediendo a una práctica sistemática de uso de los mecanismos de poder para el enriquecimiento ilícito, para el abuso, para la violación a los derechos humanos de la que tú hablabas también hace rato. Es decir, ahora ya el poder ya no sirve para mejorar, como también dijo Javier, el bien común, sino el poder es para cómo lo reviento al otro, ¿no? Y efectivamente, cuando ya el Evo Morales dice que el Álvaro estaba ahí gracias a él, cuando él empieza a pedirles cuentas a todos sus beneficiarios, es que realmente ya hemos llegado al nivel más alto del cinismo político, que es lo que la gente ve por la división de los partidos, porque realmente yo creo que en este momento, a pesar de todo, una de las cosas que la democracia nos demanda es que haya buenos partidos. Ya hemos ensayado en Bolivia y en muchos países esta idea de que los movimientos sociales por naturaleza eran buenos y sanos y éticos y la reserva moral de la humanidad, y estamos viendo que en realidad cuando los movimientos sociales acceden al poder se comportan con la lógica prebendal y corporativa de los partidos, pero al mismo tiempo sin ese mal necesario que son los partidos, la democracia no podría existir. Entonces, claro que aquí hay una reflexión también, un desafío para todos nosotros de cómo podemos cambiar el sistema político de una manera que la gente se vea representada y que no esté cobrando como va a pasar en el Cabildo del Alto o pasó en la Laucaeñe, que los ciudadanos que han perdido el derecho real al ejercicio de la ciudadanía terminen cobrando porque tienen que viajar, ir en bus y los parlamentarios pagarles su participación política. Entonces creo que hay un grado de malestar y de deterioro de lo que son los partidos políticos ahí, pero que va de la mano de que esta idea general de que el poder es ahora tengo mi hermano que está en el poder, ¿no? Entonces ya le das una pega, o sea, la obligación, la expectativa familiar de que si tienes a alguien en el árbol, como se decía en la época del MNR, tú tenías pega, asegurada. Todo está construido para un poder de privilegio y de dominación, cuando en realidad el poder desde el punto de vista de los derechos humanos es un poder para beneficiar a la gente, para defender a la gente. Y nada más quisiera una cosa cortita, Mary, antes de terminar, es que en el tema anterior Javier y yo decíamos que todavía hay que documentar mucho más lo que ha pasado el 2019, y no puedo dejar de mencionar el informe que hizo la Asamblea de Derechos Humanos sobre los hechos del 2019, que creo que ahí también ya se relatan muchos testimonios de Sacaba y Sencata que vale la pena recuperar. Apunte tomado, Sonia. Queremos pasarle la palabra a Javier Gómez para preguntarle si coincide con la encuesta. ¿Él cree que estos también son los problemas políticos del país o hay otros más que agregar? ¿Cómo lo ves? Mira, seguramente en la encuesta, no sé si era la pregunta de opción, eran preguntas de opción o preguntas abiertas, pero para mí, sin duda, el mayor problema de la política es la ausencia de participación real. ¿Ya? Para mí hay una cooptación por mecanismos de clientelización, de corrupción, ¿ya? Y de prebendalismo de todo el espacio político de la sociedad. Entonces, cuando yo digo que es cupular, no solamente Evo Morales con Luis Arce, es cupular porque en el barrio Villadela del Alto, o el barrio Los Pinos, o las poblaciones de Roboré, en cualquier lugar, las cúpulas están pugnando por el poder estatal, ¿ya? Esas cúpulas se mantienen ahí por mecanismos de uso del erario público, de los bienes públicos, para mantenerse en el poder. Ese mecanismo se ha reproducido, no lo ha creado
la última gestión de gobierno, pero se ha reproducido, se ha socializado, o sea, se ha generalizado en el país. La creación de la participación popular ha sido una mayor presencia estatal en Bolivia, sin duda, pero le ha servido al gobierno actual, al partido que está en gobierno, le ha servido como un mecanismo de legitimación altísima, en un periodo de altísimos recursos estatales, y esa explicación tiene que discutirse porque en realidad el mayor problema de la política es la ausencia de participación real. La gente ya no participa porque tiene muchas dudas o está segura de que no va a poder cambiar la situación actual de la política y de la administración de la cosa pública, de la administración del Estado. Me parece que es un dato muy importante el que nos trae Javier, porque evidentemente hay poca participación y no es porque lo diga yo, sino que la encuesta también preguntó a la gente si es que en los últimos meses había participado de actividades políticas y resulta que la mayor actividad de participación política tenía 8% de respuesta y era la firma de los libros para pedir un cambio estructural en la justicia. Pero después la gente prácticamente está inmersa en su cotidianidad y prácticamente no está haciendo acción política, evidentemente, según los datos de la encuesta, y es un dato que también nos trae Javier como uno de los problemas políticos del país. Pero sigamos avanzando con los resultados de la encuesta, porque hemos preguntado también sobre quién detenta el poder en Bolivia. Veamos los resultados en esta lámina, por favor, para saber quiénes son los poderosos. Bueno, según la gente, según la mayoría de los consultados, el 56% dice que es el gobierno el que detenta el poder. Los sectores afines al MAS, 50%. Cocaleros, 22%. COP, 17%. Vamos, si sumamos todo esto, el 100%, corresponde al oficialismo, porque gobierno es oficialismo, MAS es oficialismo, Cocaleros es oficialismo, o era, porque ahora responden a Evo Morales, y COP también es oficialismo porque responde al Pacto de Unidad. Vamos con Sonia Montaño. ¿Qué dices sobre esta distribución o no distribución del poder en todo caso? Sí, yo creo que efectivamente retrata la concentración del poder y vuelvo a la idea de esta noción del poder como quien te puede hacer daño, al que le tienes miedo. No es un reconocimiento del poder va a cambiar mi vida, va a crear condiciones laborales. No, aquí es al que yo leyendo esas láminas, claro, ya te quieres poner chaleco de seguridad, ¿no? Porque es el miedo a lo que te pueden, a la impunidad que hay en el país, todos son los grupos, comenzando del gobierno, que realmente aparece más muy bien retratado el centralismo. Es muy interesante la lámina porque realmente no es solamente el que tiene más poder, pero el que reconoces que sin él no puedes hacer nada, ¿no? Es el mundo de la impunidad, de la autoritarismo, y no tenemos la pregunta que podría decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que el gobierno o que el Estado ofrece mejor, educación, salud, no sé qué, que digamos que puedas ir diferenciando? Otra vez son temas que hay que ir investigando, pero aparece, por ejemplo, el tema de la crisis de representación como otra vez como algo que no existe para la gente, ¿no? Es un corte entre el Estado y la sociedad, un Estado concentrado con sus aliados, el gobierno y los cocaleros. Es realmente una que ya tiene sus años. No te podrías imaginar el grado de poder que tienen los cocaleros hoy en día. Pensaremos en 20 años, y realmente el significado que esto tiene, que aparezca como un poder con un grado de autonomía respecto al gobierno, o sea,
tienes miedo del gobierno, pero ¿y qué va a pasar con los cocaleros? De esos factores, casi los tres pueden desaparecer. La COP, el gobierno puede cambiar, pero los cocaleros no van a desaparecer, porque están vinculados a poderes fácticos muy grandes que existen fuera del país y que están operando dentro del país. A mí ese reconocimiento de los cocaleros como poder es el que más me preocupa, porque es el poder vinculado a lo ilegal, vinculado a la violencia. Y para el caso, obviamente, de las mujeres, es el camino por el cual se hacen visibles formas de ensañamiento y violencia contra las mujeres, especialmente en los grupos vinculados a los cocaleros. Los cocaleros entonces emergen como un poder en Bolivia. No es que emergen, siempre han estado presentes desde el gobierno del MAS, desde el año 2006, pero probablemente que se los visualice en una encuesta, eso está sucediendo ahora, ¿no? Como un poder paralelo al gobierno, paralelo al mismo partido oficialista. Tú, Javier, ¿coincides con los resultados de esta encuesta o consideras que hay alguien más que detenta poder en Bolivia? El primer elemento es que lo que muestra es que al final la democracia se ha reducido a un estado corporativo, ¿no? Es lógico y muy notable para todos nosotros es que los cocaleros son un sector con altísimo poder en el Estado, en el gobierno y en el Estado. Después están los cooperativistas, ya está el sector de los gremiales, comercio, están los transportistas. Entonces, esto está reflejando que el poder económico en el país está en esos sectores y que en general, en los cuatro sectores, la mayoría de las personas que participan laboralmente son personas pobres. Entonces, son sectores que tienen una gran masa de personas, un grupo grande de personas que trabajan, que laboran, normalmente en situaciones muy insalubres, con sobreexplotación, pero la representación cupular de esos sectores ha generado un poder político y un control estatal extraordinario. Entonces, cuando hablamos de los ríos de la Amazonía, cuando hablamos del problema del transporte y de la organización del transporte en las ciudades, cuando hablamos de la limitación que tiene que tener la producción de la coca, nos encontramos con grupos de altísima movilización, ¿ya? En muchos casos forzada la movilización a sus sectores laborales, pero nos estamos dando cuenta que la relación, y eso no es ninguna novedad, ¿ya? La relación entre el corporativismo económico normalmente está reflejada en el corporativismo político. Lo vivimos con la época de la minería, con Hoshi, Laramayo, Patiño, ¿ya? Y fue una victoria desplazar a ese poder político, económico en el país. Pero ahora vivimos una situación extraña porque en estos sectores se caracterizan por su estructura informal, ¿ya? Porque no pagan en general impuestos, porque no viven una formalización y porque en los últimos años hemos más bien exacerbado su presencia, ¿ya? Y su forma de organización. Entonces, estamos viviendo un estado formal que nos golpea a pocos, y un Estado grande, informal, ya que más bien exacerba el mayor poder político en ellos. Entonces, estamos viviendo una situación casi esquizofrénica pensando en lo que llamamos los Estados modernos. Cocaleros, cooperativistas, diferentes sectores, corporaciones, tienen el poder en sus manos en Bolivia. Eso es lo que acabamos de ver con la encuesta y también con nuestros panelistas. Quiero decirles, amigas y amigos que nos están siguiendo en esta transmisión, que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas, para que podamos transmitirles a Sonia Montaño y a Javier Gómez, para que sigamos hablando sobre los resultados de esta encuesta y de la realidad política del país. Mientras eso sucede, quiero preguntarles a ambos, frente a esta realidad, ¿qué debe hacer la ciudadanía? ¿Cómo reactivar a la sociedad civil frente a estos poderes, frente a esta concentración del poder? Empezamos contigo, Sonia. Yo creo que es muy difícil en este momento decir
pretender dar una orientación política que tenga eco, ¿no? Realmente yo veo que los resultados de esta encuesta y muchas cosas que están ocurriendo en el país nos tienen que hacer reflexionar profundamente respecto de cuál es el camino a seguir. Y quizás yo creo que lo más importante es aprender de los últimos años de luchas y de esfuerzos que ha hecho el país, que lo importante es avanzar de a poco, la gradualidad y la paciencia. Porque lo que ha pasado en los años, en la historia de nuestro país, es cuando las papas queman, entonces la población se subleva, sale a las calles, derroca a los gobiernos, y volvemos a caer en la dinámica en que quienes ocupan el poder lo ocupan con las características que estamos viendo en la encuesta. Entonces, quizás lo más importante es pensar en cómo recomponer el tejido social desde nosotros mismos como sociedad, porque creo que la desgracia de la pérdida de la democracia tiene mucho que ver con la pérdida del tejido social. No es solo un problema de las instituciones, que lo es, pero es sobre todo de la ciudadanía, del ejercicio de derechos, de la convicción con la que salimos todos los días a la calle. Entonces creo que eso requiere una recomposición muy lenta y persistente. Y por otro lado, creo que los partidos políticos, con toda la idea de partido político, para mí creo que es un tema que hay que colocarla en el centro, a pesar de que uno les odie y los quisieran matar a toditos a ratos, y tú dices, ¿para qué existen estos caballeros? En general son caballeros, y cuando las mujeres llegan al poder, actúan como los caballeros, brutas, abusivas, y se asquean, etcétera, con honrosas excepciones que podemos ver en el escenario político. Entonces sí creo que esto pasa por recuperar los hábitos democráticos, recuperar lo mejor que tenemos en nuestra historia, pero sin perder de vista que también hemos ido incorporando prácticas autoritarias que han hecho que lleguemos al punto que hemos llegado. Javier, ¿qué opinas tú? ¿Cómo deberíamos reactivarnos como sociedad civil? El micrófono otra vez. El primer elemento es, Mary, es creer en que la información es poder. Y el esfuerzo de generar conocimiento e información independiente, teniendo como objetivo construir el bien común, es un primer elemento que es muy importante. Parece ser que es marginal ante tanta desgracia que nos sucede, pero la posibilidad de crear información independiente, evidencia, es un elemento que sí o sí acumula la posibilidad de algún momento que te paras en la vida como ciudadana, ciudadano, te genera reflexión y te permite actuar. Entonces, hay que luchar porque no terminen de construir una realidad virtual. O sea, de que no nos venzan construyendo realidades virtuales. Tenemos que seguir luchando por mostrar objetivamente la realidad, ¿ya? Y ojalá poder explicarla. Ese es un primer elemento para mí de la democracia. El segundo elemento quizás tiene que ver con algo que está emergiendo siempre con contradicciones, siempre con mucha violencia, pero que para mí es irreversible y que va a democratizar las sociedades y va a democratizar, lógicamente, el espacio del bien común, el espacio de la política, que es el tema de los cuidados, ¿ya? Para mí, el elemento que está ausente del debate político y que a veces ingresa al debate político solamente por el lado normativo, es la lucha del feminismo, la lucha de las mujeres para transformar las sociedades, que tiene que ver con la transformación del espacio privado, primero, lo que llamamos espacio privado, el espacio de la relación, de las relaciones afectivas, ya que la hemos mal llamado el espacio privado, con lo público, como sabemos. La lucha por romper el espacio privado-público es un primer tema. El segundo, el tema de la socialización con el Estado,
del cuidado de la reproducción social, del cuidado de los niños, de los personas mayores, que no recaiga sobre las mujeres, sino que recaiga sobre la sociedad, ¿ya? Las relaciones que no estén basadas en el poder de hombres hacia las mujeres y que tienen que ver con realmente con una reconstrucción de las relaciones sociales. Y esto tiene que ver con el espacio llamado público, que es el espacio del trabajo, los espacios de los mercados laborales. Tenemos que, como sociedad, reconocer que el cuidado, los cuidados, son valor, ¿ya? Es un valor de reproducción de la sociedad y no es un trabajo sin valor. Y eso nos va a transformar los mercados laborales, va a transformar dinámicamente la vida de las mujeres y ojalá la vida de la sociedad y la vida de la política. No creo solamente que alguna líder emerja y cambie la relación tan desigual entre hombres y mujeres. Yo creo que deben cambiar las relaciones desiguales. Y las relaciones desiguales, lo ha dicho Sonia reiteradas veces en esta charla que tenemos, es reinventar el poder. O sea, yo creo que los hombres, ojalá, todos nosotros, luchemos contra tener poder, ¿ya? Y ese es el primer elemento. O sea, el tema de controlar algo ya está comenzando a determinar que tenemos algo de poder. Y la política es la negación del poder. Para mí es la negación del poder. Todos los que hemos militado en partidos de izquierda, en partidos marxistas, entendíamos que parte del elemento del cambio de la sociedad era el poder. Para mí, parezco más anarquista, para mí es la lucha contra el poder. La lucha contra el poder, y el poder está en que también discutamos moralmente, o sea, éticamente, cada uno de nosotros, cómo vamos rechazando el ejercicio del poder. Y lógicamente, ojalá rechazar todo el ejercicio de privilegios que construyen el poder. Yo creo Son que ideas. por ahí va la reconstrucción de la política, aunque parece ser muy utópico. Son ideas que salen de la caja y por eso me parecen muy importantes tomarlas en cuenta, ¿no? Sonia, tú querías decir algo porque tengo como 20 comentarios. No, yo quiero decir que que le agradezco a Javier porque efectivamente lo que él acaba de plantear es probablemente una utopía en el mediano plazo, pero es algo que podemos construir desde ahora y eso. Gracias, Javier. Muy bien, voy a empezar a leer comentarios. Si ustedes quieren reaccionar a alguno, lo vamos a hacer luego. Elvia Prieto dice, en el contexto actual, la transparencia en todos los ámbitos y en particular en el ámbito electoral es un desafío enorme que implica voluntad política. Sonia Elba Zurduy Choquehuanca nos dice, la situación política es mala, enganchado con la corrupción. Esta es la razón del regular, ¿no? Porque la gente no sabe y buena porque son del partido actual que está en ejercicio. Cree que los que dicen buenos son del partido de gobierno. Otro comentario nos viene de Gabriela Hichazo. Dice, coincido con Sonia, no es 2019, sin embargo, la violencia entre facciones del MAS con liderazgo es pública y diaria. Las paralelas del MAS andan violentas físicamente entre sí. El narcotráfico visibiliza víctimas por asesinato a diario. Las muertes en carreteras son diarias. La violencia hacia las mujeres recrudece. Otro comentario de Martín Torrico. Es un momento de recomposición de algunas fuerzas políticas. En esto, la principal fuerza del país está tratando de resignificar el instrumento político. Sin embargo, veo que hay un extravío en el horizonte y se priorizan los liderazgos frente a las agendas históricas y estratégicas de las organizaciones. Vuelve Gabriela Hichazo con otro comentario y nos dice, no hay partidos políticos fuera del MAS extraviado como lo eran el MNR, ADN, MIR, en el sentido de formación política y de construcción de ideas, visión de país, programas de gobierno. Los menores de 20 años desconocen qué es un partido político. Esa medición está ausente de la lámina. Sería muy interesante conocer ese dato. ¿Participarían los jóvenes en partidos si es que los hubiera? ¿O qué tienen, o es que tienen el concepto de que pertenecer a un partido es garantía de pega pública? Sonia Elba Azurduy vuelve con otro comentario y nos dice, la participación de las organizaciones son coercitivos, me imagino, ¿no? Obligatorias y sancionatorias. Las organizaciones sociales no asisten de manera voluntaria. Eso a propósito de estas concentraciones, me imagino, en la Ucaeña y ahora se viene otra en la ciudad del Alto. Coti Bedregal dice, definitivamente la población está en contra de la democracia procedimental.
Y vamos leyendo, dice Montserrat Zapata, para ejercer una mejor democracia se debería tener controlado estos poderes. ¿Cuál es el papel de la sociedad para lograrlo? ¿O simplemente se consideraría algo a muy largo plazo? Félix Lanquipacha, el poder económico del país no está en manos de los cocaleros, mineros o campesinos. Lo que está en sus manos es el poder del Estado a través de sus nexos subyacentes con los gobernantes. Otra visión sobre el tema del poder. Mario Quintanilla, la gradualidad que menciona Sonia Montaño debe ser aplicable para algunos aspectos y no para otros. Además, lleva mucho tiempo y los acontecimientos sociales y políticos son dinámicos. Creo que se debe combinar con otras acciones inmediatas. Yo dejaría hasta ahí para que ustedes comenten algunos de esas intervenciones, porque sigue la lista, la gente está muy activa hoy día con el tema y con los panelistas. ¿Quién quiere empezar? Javier. Adelante, Javier, entonces. Y creo que los comentarios coinciden con los tonos de la charla, de la discusión que hemos tenido. Algo referente a los jóvenes. A mí me pareció interesante ver que el elemento de la presencia del golpe de Estado ya ha sido más concentrada como que hubo golpe de Estado en el Alto y en Cobija, y muy concentrado en que la respuesta mayoritaria que hubo golpe de Estado eran jóvenes, y podría entender que son jóvenes del Alto y de Cobija, ¿ya? Entonces, en la representación. Entonces, sí hay que ver cómo también todo lo que estamos hablando sobre la construcción de narrativas está llegando con más velocidad a los jóvenes, y también lógicamente, a jóvenes que tienen menos acumulación de historia, ¿ya? Y posiblemente menos posibilidades al alto de reflexionar sobre lo que consumen, ¿ya? En los medios de comunicación. Sin duda, la pugna por la narrativa es una pugna que puede estar influenciando mucho más a los jóvenes y el comportamiento que ellos tengan sobre algún acontecimiento político que viven en una coyuntura. Sonia, ¿quieres reaccionar a algunos comentarios? Quiero coincidir con Gabriel Lechazo en el sentido de que el tema de los jóvenes, y también lo retoma Javier, es un tema que hay que profundizar, porque es verdad que por un lado muchos de los jóvenes han vivido en una relativa calma, democracia, y salvo los acontecimientos del 2019, muchos de los jóvenes o adolescentes han nacido cuando ya estaba el MAS y no conocen la historia anterior a los años de la democracia pactada y todo. Creo que hay un problema no solamente de la información, sino hay un problema de educación, ¿no? Es decir, de lo que uno sabe, con lo que tú creces, ¿no? Uno crece sabiendo ciertas cosas, y es posible que los jóvenes de hoy tengan una experiencia en la educación bastante limitada por las deficiencias que tiene nuestro país. Y ciertamente esto se compensa en gran parte con el acceso desenfrenado a las redes. O sea, los jóvenes reciben mala información en general, una educación deficiente, pero son capísimos en el uso de las redes, en el acceso a las redes, y ahí la velocidad con la que se informan y conocen y se aferran a los eslogans y a las consignas de las fuerzas políticas es también efímera, ¿no? Todavía nada está dicho que los jóvenes lo que piensan hoy seguirán pensando dentro de 5 años o dentro de 10. El pensamiento de los adultos y de los viejos es como mucho más permanente en términos de lo que son sus opciones políticas, pero quizás la ventaja es que los jóvenes están creciendo en medio de todo en democracia, es decir, la idea de votar, de ver a sus padres votar, de ir luego a votar ellos, creo que es un capital que puede ser importante para los propios partidos políticos que quizás se animen. Hay una desmoralización muy grande. Yo creo que no solo los jóvenes están abandonados,
pero la ciudadanía está abandonada por los partidos políticos porque unos están peleando entre ellos y los otros parece que están durmiendo en sus laureles. Entonces, no recibimos los mensajes, la formación ciudadana que podríamos estar recibiendo. Mira, yo no soy joven ya, pero quiero sacar la cara por ellos. Participé hace poco en un foro que organizó el colectivo urbano de la Red Unitas, donde decían que los jóvenes sí están en acción política, pero sus activismos han cambiado, ¿no? Están ahora metidos en temas del medio ambiente, en temas de defensa de los animales, en temas del espacio en el que se desenvuelven. Y de hecho, el 2019 creo que han tenido una participación política impresionante los jóvenes, ¿no? En las calles, en las barricadas, en la protesta. En todo caso, quiero seguir con la lectura de comentarios. Mario Quintanilla nos dice, de acuerdo con Javier, en lo de reinventar el poder a partir de la transformación de las relaciones, no solo entre las personas, sino con los instrumentos de poder. Luis Fernando Fernández Aguilar nos dice, monitoreo de información liderado por la comunidad apoya el poder de la sociedad, resquebrajando el imperio de las opiniones donde los hechos deberían ser sagrados. Gracias, Mary, Sonia y Javier. Ojalá los foros sumen y sigan. Sí, vamos a seguir. La encuesta se acaba hoy, pero tengo que contarles que desde el próximo jueves seguimos con el streaming de Sumando Voces, pero ya con temáticas que hacen a la realidad nacional. Mary, tal vez se puede cerrar con algún comentario que los analistas quieran hacer sobre la encuesta, algo que no se mencionó en las infografías. Sí, les vamos a dar la palabra para que digan lo que deseen respecto a la encuesta. Marcelo Ortega, para los panelistas, si las personas supieran la realidad económica, política y social del país, ¿cómo creen que reaccionarían o responderían a estas preguntas? Franco Albarracín, que nos está siguiendo a través de nuestra transmisión, dice, sobre la posición de organismos internacionales, creo que lamentablemente hubo una preocupante falta de atención por parte de los medios de comunicación con respecto al informe del mecanismo de seguimiento de la CIDH a las recomendaciones del GIEI. Es evidente que la lucha interna dentro del MAS ha eclipsado este tipo de noticias. El informe destaca dos cuestiones fundamentales, la falta de acceso a la justicia y los retrasos en la búsqueda de justicia, pero sobre todo pone de manifiesto la persecución política y criminalización de las víctimas. Este es el primer informe de la CIDH en el que se atreve a afirmar que en Bolivia existe persecución en lugar de limitarse a mencionar la crisis en el sistema de justicia. Sumando Voces, que no es un medio masivo, sino pequeño y de nicho, sí se ha hecho eco de ese informe, Franco, pero evidentemente no hemos visto grandes despliegues en los medios masivos. Dejo la palabra a Sonia en primer lugar para que reaccione a estos comentarios y luego a Javier. A ver, entre las cosas que a mí me gustaría, pues, es que es necesario, no sé si la encuesta o porque yo sé el costo y las dificultades que significa hacer una encuesta, esto es un gran esfuerzo que hace UNITAS para que se pueda hacer una encuesta confiable, en fin. Pero ciertamente es necesario tener unas encuestas que permitan resultados desagregados, ¿no? El tema de la diferencia entre hombres y mujeres sobre el poder, sobre los derechos humanos, sobre la violencia, realmente, no sé, el tema de las edades, ¿no? Es una cosa, por ejemplo, en el Latino Barómetro que ha sido publicado últimamente, hay un capítulo específico donde se analizan las respuestas por sexo, por edad y por clase social, porque ahí hay matices importantes, ¿no? 2 o 3 puntos de diferencia en una respuesta hacen nos están indicando por dónde pueden ir las cosas. Entonces, creo que es importante considerar, y bien lo que tú decías, es verdad que los jóvenes tienen sus propias modalidades y sus propias actividades, pero también son grupos todavía pequeños. La mayoría de los jóvenes está buscando su futuro en un país que no tiene oferta laboral. Muchos, habría que ver cuántos están pensando irse del país. El tema de la migración. Hay muchas preguntas propias para jóvenes que quizás tenemos que trabajar un poquito más. Y respecto al informe, a lo que dice Franco,
Es cierto, el GIEI está, los grupos internacionales de expertos están enfrentando problemas muy fuertes con los gobiernos. El caso de México, por ejemplo, también con la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Ayotzinapa hace más de 10 años, hasta ahora ha pasado del gobierno de Peña Nieto al de Morena, y esos jóvenes siguen desaparecidos y sus familias sin respuesta. Y yo creo que aquí el grupo GIEI, que en la primera llegada fue bastante condescendiente, hasta le fueron a saludar de beso al presidente, ahora estarán entendiendo que realmente es importante hacer el seguimiento, y creo que lo que él nos recomienda es hacer como reproducir en nuestras propias redes, en otros ámbitos, este informe, porque hay que darle seguimiento. Me parece una recomendación importante. Sí, yo quizás el elemento que quiero incorporar frente a los comentarios está referido a qué pasaría si la ciudadanía conociera la información. Lógicamente tendría quizás una mayor desesperanza, ¿no? Y la tiene. El problema es que hemos roto las estructuras de organización y de representación. Las hemos paraestatalizado. Entonces, hemos paralizado la crítica, hemos paralizado la movilización política. Las emergencias sociales más importantes que han sucedido en el país han sido al final absorbidas por el Estado y reinterpretadas, para no decir otra manera. Toda la movilización del 2003 ha emergido una etapa política en el país, y la movilización del 2019 sabemos cómo ha quedado. El 2019 ha sido una movilización reconocida por todos como una movilización con un fuerte contenido juvenil, ¿ya? Y entonces la decepción de la salida política que hemos tenido de esa emergencia popular, de la emergencia social, de la emergencia en las calles, es una respuesta muy violenta del Estado hacia la sociedad. Nos ha dicho que ya no participemos, ¿ya? Que si volvemos a ser rebeldes, podemos estar presos, o podemos estar expulsados del país, o podemos ser parte de una expresión de un grupo racista, ¿ya? Expresado con el término pitita, ¿no? Entonces, todo eso ha representado la respuesta del Estado hacia la movilización política de la juventud y de los sectores sociales. Entonces, sí, la gente conoce lo que le pasa, pero en este momento su conocimiento se expresa en más apatía, ¿ya? En más decepción, no en movilización, porque no tiene los mecanismos, ¿ya? Organizativos para poder representar su molestia, su angustia, su necesidad de cambio, porque no tiene ni confianza, ¿ya? Ni capacidad para llegar a sus dirigentes. Entonces, la democracia está desconectada. Por eso hablamos de corporativismo. O sea, todo el sistema político está reproduciéndose a sí mismo, ¿ya? Y cuando la sociedad se mueve por cosas concretas, desde una parada de minibuses hasta necesidad de agua o que no contaminen algún lugar, son reprimidos por vías judiciales, son acusados a veces de personas opositoras al gobierno. Entonces, sí, la gente conoce esa situación porque la vive, porque esa es la realidad. El problema es que le ha ido cortando las alas para movilizarse, le ha ido cortando las alas para participar políticamente. Por eso, la mayor crítica que yo le hago a la democracia es la ausencia de participación. Muy fuerte el mensaje, ¿no? No te movilices porque así te puede ir, más o menos. Voy a seguir leyendo comentarios, ya vamos a ir terminando porque nos hemos pasado 20 minutos de la transmisión, pero veamos, es un comentario que nos llega por nuestra transmisión en Facebook. Dice, somos una sociedad muy hipócrita. El cuarto poder tiene el doloroso ejemplo de página 7, cuando buenos periodistas son tratados al extremo y en manos de usureros. La prensa está golpeada y debilitada. Por otro lado, la política corrupta no puede llevarse toda la ilusión de la ciudadanía.
es un sentimiento de desazón, ¿verdad? Milton Castro dice, de manera general, por no decir total, los grupos corporativos que se apropiaron del poder en Bolivia provienen de dos etnias. ¿En qué queda el Estado plurinacional? Gabriela Ichazu, que está muy activa hoy día, nos vuelve a decir justamente el vacío de formación política en el sentido cultural, histórico y de participación es paradójicamente lo que forma a los jóvenes en relación al Estado. Los activismos en temas en boga como ambientalismo, animalismo, son marginales en la agenda del establishment. Pavel Ojeda, buenas tardes. La encuesta definitivamente es muy rica en información. ¿Hay alguna forma de acceder a los microdatos? Tengo que darles la buena noticia de que sí. Al concluir este foro, vamos a enviar a los que se han inscrito en la sesión de Zoom un compilado con los resultados que se han difundido a lo largo de los 4 foros en los que hemos difundido la encuesta. Y más adelante vamos a tener ya una publicación con los datos a detalle, además del análisis que se ha hecho sobre esta encuesta. Yo quiero despedirme de Sonia y de Javier, pero antes les doy la palabra para que lo hagan, para que se despidan, pero también si quieren decir o destacar algún otro dato de la encuesta que les parezca importante. Adelante, Sonia. Bueno, nada, yo quisiera decir mucho más, me voy con muchas ideas y muchas reflexiones, gracias a los participantes y las personas que han preguntado y sugerido tantas ideas. Me ha dado mucho gusto escuchar a Javier de mucho tiempo y tu conducción, Mary, mil gracias, realmente una actividad muy valiosa. Habría mucho más que decir, pero buena suerte y hasta pronto. Javier, te dejamos el micrófono para la despedida y comentarios sobre lo que quieras decir de la encuesta. Gracias a todos y todos. Cuando tú lees los comentarios, ves que la necesidad de hacer política para todos existe, ¿no? El tema es la búsqueda incesante de ustedes, que buscan que haya espacios de diálogo, de participación, tienen que ser amplificados. O sea, insistir, persistir es el tema donde construyamos democracia nosotros y nosotras y las personas que en su cotidiano puedan dialogar sobre situación concreta y a partir de eso politizar los problemas concretos de la gente. No hay otro espacio mayor. Ya no podemos creer en lo que entendemos como Estado, ya no podemos creer en este momento las representaciones políticas. Tenemos que emerger desde abajo y confiar que al final la realidad se impone. Y la realidad de la sociedad boliviana, la situación económica, va a generar movilizaciones populares, va a generar movilizaciones políticas. Ojalá tengamos la capacidad de encauzar esas movilizaciones, esa molestia, a transformaciones más profundas de nuestra sociedad y de nuestra economía. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con Sonia y contigo, Mary. Pues el mensaje está dicho, los panelistas han dejado el poder en manos de los ciudadanos, así es que depende de cada uno qué es lo que quiere hacer con ese poder. Muchísimas gracias, amigas, amigos, por habernos seguido en esta transmisión de Sumando Voces. No quiero irme sin invitarles a que nos sigan cada jueves a las 11 de la mañana. Vamos a tener este streaming, ya no con encuesta, pero con otros datos importantes, con invitados especiales y también les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Sumando Voces Bolivia, en Twitter, Sumando Voces Bo, y nuestro sitio web es sumandovoces.com.bo. Muchísimas gracias por todo, un abrazo grande, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao.